¿Cuál es la idea, Juan? Te vamos a hacer pues una entrevistica sobre 10 preguntitas de más que todo enfocado a la exportación, sino que pues como se nos hizo difícil encontrar un exportador, entonces pues acudimos a ver con que nos ayudes ahí en el tema de la importación. Pues antes que nada, muchas gracias pues por habernos aceptado la entrevista, en verdad que muchas gracias por la colaboración y pues como una introducción breve sería si nos podrías colaborar como con qué consiste la empresa pues que manejas, más o menos cómo es el manejo y algo general, una introducción, cómo se llama, Pues hace mira, cuántos años está en el mercado. la compañía se llama Importaciones del Sur. La compañía como tal es relativamente nueva, lleva 2 años en el mercado como tal. Yo un poco en el negocio de la fruta importada, llevo un poco más. La compañía que se dedica puntualmente, nosotros importamos fruta. Dentro de la categoría de las frutas está la fruta de mesa, que son frutas que se dan en países estacionales, que tienen las 4 estaciones. Nosotros hacemos la temporada de la parte sur, que es puntualmente Chile y Argentina, y complementamos con la temporada del hemisferio norte, que es el último trimestre del año, que es Estados Unidos y Europa. Ya, Nuestra importación va enfocada a comercialización al mercado tradicional, que es el mercado mayorista, y al mercado moderno, que son los supermercados. Puntualmente ese es nuestro eje de negocio y a eso nos dedicamos. listo, no, perfecto. Entonces, pues nada, te vamos a hacer 10 preguntitas. La idea es no quitarte mucho tiempo, puedes responderlas pues, puntualmente. Si tenés algún comentario o algo que agregar, pues al final, pues con mucho gusto estamos abiertos a todo. Entonces, la primera Dale. pregunta, ¿qué permisos se requieren para importar? Y pues si conoces alguno de exportar, ¿cuáles serían en cuanto a permisos? Mira, uno tiene que entender que el tema del comercio exterior como tal, en cuanto a permisos, se debe de enfocar puntualmente en qué subpartida vas a importar o exportar. Y a raíz de allí ya tienes que mirar la normatividad tanto de destino, en el caso de importación, y para exportación, la normatividad en origen. Para el caso puntualmente de nuestra compañía, nosotros importamos fruta fresca. Entonces, la autoridad nacional que nos rige como primer ente de control es el ICA, que es el que administra fitosanitariamente a Colombia. A partir de allí hay otras autoridades que intervienen, entre ellas está el INVIMA, por ser un alimento, está la DIAN, porque puntualmente ve el tema tributario, y está el Ministerio de Comercio Exterior a través de la ventanilla única de comercio exterior, que es el BUCE. Entonces, Colombia tiene como mecanismo o herramienta que el BUCE es el que administra todo el resto de las entidades. Cuando vos vas a importar, tienes que generar un registro de importación, pero ese registro de importación tiene unas consultas previas dependiendo qué entidad nos rige. Como la entidad principal que rige el tema agrícola en Colombia es el ICA, el BUCE nos redirecciona a unas condiciones que establece el ICA, y el ICA básicamente se fundamenta en qué producto voy a importar y cuál es el origen. Ya previamente el ICA tiene unos protocolos establecidos con cada país para los productos que se pueden importar, y esos productos deben de cumplir con una normatividad. En este caso es puntualmente temas fitosanitarios, que son temas de plagas que se dan en cada uno de los países. O sea que el permiso principal que debemos tener nosotros es el certificado fitosanitario, que se llama ASB. Ese es el primer permiso y es el principal. Posterior a eso, cualquier tipo de operación de comercio exterior que realice una empresa colombiana debe tener un registro de importación, que es el que nos da el BUCE, posterior al permiso principal, que es el fitosanitario. Si es exportación de un producto agropecuario, funciona exactamente en la misma vía. En ese caso sería que el destino donde va el producto
establezca el fitosanitario. En el fitosanitario están las condiciones que debe de cumplir el producto para ingresar al territorio de ellos. La presentación, la conservación, el embalaje, sobre qué plagas debe de estar libre. Eso puntualmente le dice a uno la autoridad fitosanitaria. Y el tema del INVIMA, en las inspecciones que haces en el puerto puntualmente, interviene si los alimentos que están ingresando al país son aptos para consumo humano y cumplen con la normatividad de etiquetado. Todo alimento que ingrese a Colombia, bueno, todos los productos, especiales de alimentos, tiene una norma de etiquetado que deben de cumplir. Entonces, ellos verifican que esa norma de etiquetado se cumpla. Ahí puntualmente que se establece la norma de etiquetado. ¿Quién es el exportador? ¿Quién es el importador? La fecha de proceso, el tipo de conservación y el número del lote. Básicamente con esto lo que buscan es hacer trazabilidades al momento que se presente cualquier tipo de problema con el producto. Listo, ok, ya te entendí. Como para hacerle un seguimiento. Sí, la trazabilidad en el comercio exterior lo principal es la trazabilidad y más en el tema de alimentos y más en el tema agrícola. Si hay un producto que presenta una plaga, ellos pueden establecer en el campo donde se cosechó si realmente hubo los controles que se requerían para que esa plaga no se presentara. Porque cada país, dependiendo de sus condiciones geográficas y climáticas, desarrolla ciertas plagas. Y hay países que no cuentan, que no tienen esas plagas. Entonces, si permiten el ingreso al país, pueden afectar la agricultura local. Entonces, básicamente lo que cuidan es la sanidad agrícola de cada uno de los países. Listo, listo. Vale. La otra pregunta dice, ¿de qué país importa y si hay tratados comerciales entre el país que importas y Colombia? Pues como ahorita nos mencionabas, arriba Estados Unidos y Ecuador, Chile, pero entre esos países hay tratados comerciales que conozcas. Mira, hablemos caso por caso. Cuando yo importo de Chile, nos acogemos al TLC Colombia-Chile, o sea que entramos cero arancel. Cuando yo importo de Argentina, me acojo al acuerdo del Mercosur, cero arancel por el tipo de producto que ingresamos. Lo que hago uvas de Perú, me acojo a Comunidad Andina de Naciones, cero arancel. Estados Unidos, TLC Colombia, Estados Unidos, cero arancel. Con Europa, TLC con la Unión Europea, 9% de arancel para frutas. Listo, listo, Juan, vale. La otra pregunta, ¿qué tipo de aranceles hay en la importación y si conoce alguno en la exportación? Bueno, yo creo que esta pregunta la acabaste de responder. Podemos ir a la siguiente. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes al momento de importar? ¿Con qué te encontrás Mira, normalmente? ahí hay que partir esa pregunta en diferentes aspectos que nosotros vemos o que yo personalmente veo la compra internacional y el tema de la logística internacional y nacional. Uno es algo que pesa mucho dentro del comercio exterior, es el tema cultural. Entonces, dependiendo de con quién estés negociando, ese tema cultural y la forma en que hacen el negocio, hay que poder entenderla para ver cómo se plantea el negocio. Porque muchas veces lo principal aquí es generar confianzas entre ambas empresas, porque los volúmenes en cuanto a cantidades y en valores de dólares son significativos. Entonces, ahí primero es entender un poco la cultura de cómo hacen los negocios cada uno de los países y más en el caso de nosotros que vamos a comprar para saber cómo plantear el negocio. Eso sería en cuanto a la negociación de la compra. Cada año plantea retos diferentes. Este año el tema naviero internacional está muy complejo. ¿Por qué? Porque al tener el tema de la pandemia, los tiempos de puerto, los tiempos de operaciones de los barcos en los puertos están tomando más tiempo. Si antes un barco se demoraba en operaciones 2 días, ahora tiene puertos que se están demorando 4 y 5 días. Eso hace que el barco tenga menos tiempo en el agua y que haya un déficit del transporte internacional. Y eso nos ha llevado a que los fletes internacionales se hayan duplicado. Yo empecé la temporada pagando fletes de $1,950 desde Chile. En ese momento estoy pagando fletes
de $5.100 con el mismo producto. Entonces, en el tema de la logística internacional, ese es un problema. Y el otro es que al tener menos barcos, hay menos posibilidades de cargar. Si antes yo le pedí a una naviera espacio para 5 contenedores y me decía, cargue los 5, ahora le pido para 5 y me va a decir, tengo 2. Entonces, hay menor disponibilidad de oferta en el tema de la logística internacional y eso me ha afectado no solamente a los fruteros, que somos los que importamos fruta, sino a todo el mercado internacional a nivel general. Y la última parte es la logística nacional, que no deja de ser compleja y más con las secuelas que dejó el paro este año. Nosotros llegamos a pagar fletes hasta de 7 millones de pesos desde Buenaventura a Cali, cuando estábamos en 1.950.000. Entonces, por eso digo, cada año plantea retos diferentes y hay que partir un poco y entender a dónde está el problema para sí mismo saber cuál es la estrategia que vas a usar como importador. Listo, no, bacanísimo eso que me comentas. Y pues ahí mismo me respondiste varias preguntas, entonces pues más bien las voy a omitir. Eh, Tal vez si querés comentarnos una experiencia puntual del reto que tocó asumir pues la empresa en cuanto al paro del 28 de abril, el último paro. Mira, en el fondo, yo creo que uno tiene en estos, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar un proyecto, una empresa, un negocio, independientemente del tamaño, es un poco la actitud con la que asumas los retos, más que verlos como problemas. Si lo ves como problema, no lo vas a solucionar. Si lo ves como un reto, vas a encontrar alternativas. Nosotros como compañía, al tener nuestro eje de negocio, el 80% de nuestra fruta es de Chile y que nuestra fuerza comercial está en el suroccidente colombiano, nuestra carga ingresaba por Buenaventura. Al tener Buenaventura bloqueado, Buenaventura primero se bloqueó terrestremente para salir y posteriormente los puertos nunca dejaron de operar internamente. Pero al no poder sacar carga del puerto, logísticamente colapsaron. Entonces su capacidad instalada de almacenaje llegó a un tope. Y más que los contenedores de nosotros son refrigerados. Entonces, por ejemplo, un puerto como Tezehuén tiene capacidad limitada de espacios para conectar el contenedor. Porque el contenedor viene conectado en el barco a un enchufe para que funcione el motor y la temperatura se sostenga. Cuando llega a puerto también lo conectan. Al recibir carga semana a semana y no poder sacarla, llegó un momento en que ya no había dónde más conectar contenedores. Entonces las navieras nos plantearon dos escenarios. El primero fue que nos dijeron, a partir de esta semana no van a haber más barcos hacia Buenaventura. Las opciones son Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Nos tocó tomar una decisión, o no cargábamos más en Chile o buscábamos una opción. Nosotros como empresa decidimos Barranquilla. Posterior a eso, cuando el paro empezó, ya veníamos con contenedores en el agua. Y el paro continuó y nosotros seguimos cargando semana a semana. Entonces, seguíamos con carga que iba a salir de Chile y con carga que venía en el agua. La carga que venía en el agua, asumíamos que llegaba a Buenaventura, pero la naviera planteó otra opción. O es Panamá y esperan que el paro termine, o le damos las más tres opciones de la costa norte de Colombia, que los puertos todavía tenían capacidad instalada. En última, la naviera, la responsabilidad es entregártelo dentro del puerto, independientemente cuál sea tu proceder. Nosotros decidimos Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla? Cuando uno lo ve desde el punto de vista de navieras, la mejor opción hubiera sido Cartagena, porque el puerto de Cartagena está sobre el mar, en una bahía, y es un puerto más grande, con mejor capacidad de operación. El puerto de Barranquilla está sobre el río Magdalena, y por calado tiene mayores limitaciones, y es un puerto más pequeño. Pero nosotros sopesamos el punto de vista, como Cali estaba bloqueado, nosotros pensamos comercialmente. Yo tengo que llegar con la fruta, sacarla del puerto, que es el problema principal. Luego tenemos que ver qué hacemos con la fruta. Barranquilla es la cuarta ciudad de Colombia, es una ciudad que viene creciendo porcentualmente más alto que el resto de las ciudades. Entonces decidimos Barranquilla como una subsede de la empresa. Al llegar a Barranquilla, empezamos a ver cómo era la movilidad interna en Colombia y encontramos que el corredor terrestre entre Barranquilla y Medellín
presentaba algunos problemas, pero que se podía llegar. Al tener todos los fruteros, porque casi todos, yo creo que el 95% llegaban por Buenaventura, la parte norte de Colombia y el centro del país estaba muy desabastecido. Entonces nosotros empezamos a hacer un corredor logístico entre Barranquilla y Medellín, lo que nos llevó a encontrar en Medellín una muy buena opción, y de hecho ya en este momentico la empresa cuenta con operación propia en Medellín comercialmente y con cuartos fríos propios. O sea que la pregunta es, asumimos la dificultad como un reto, encontramos oportunidades que no habíamos visualizado y las cristalizamos. De hecho, la compañía a partir del segundo semestre del año ya tiene operación propia en Medellín, con cuartos fríos propios, equipo comercial y la parte logística. Y el cuarto que alquilamos en Barranquilla para hacer una operación temporal, ya lo dejamos fijo y ya estamos construyendo cuarto frío propio en Barranquilla, y todo lo que es la temporada de Europa la vamos a hacer por la costa norte, porque los tiempos de tránsito desde Italia y desde España, que es nuestros puertos de zarpe, llegan mucho más rápido a Cartagena y a Barranquilla que a Buenaventura. Entonces ya vamos a tener operaciones en 3 ciudades a partir de lo que nos tocó visualizar como empresa después del 28 de abril. Ah, ok, Ya, no, Juan. Pues, bacanísimo. sí, bastante interesante todo esto que nos contabas, y pues ahí vemos también muy evidenciado todas las problemáticas que hubo no solo con la pandemia, sino con el paro y cómo afectó esto a, como a la economía, ¿no? Sí, fue bastante como afectada. Entonces, pues ya continuando con las preguntas, te queríamos preguntar acerca del padrón de importadores. Y pues si, digamos, si yo podría importar, y si yo podría importar, así yo no me encuentre inscrito a este. A mí no me queda muy claro cuando se realiza el padrón a qué hace referencia puntualmente. A un tema legal, a un tema gremial. Sí, es el padrón de importadores en cuanto al tema legal. No, mira, básicamente para vos importar tenés que cumplir, como te decía, unos requisitos puntualmente dependiendo del producto que vayas a importar. Lo primero que para importar es que dentro del RUT tienes que tener unas actividades que te identifiquen ante la DIAN, que es el que realmente administra el tema aduanero como importador. Ya a partir de allí, debes de establecer qué producto vas a importar, cuáles son las condiciones de ingreso al país y cumplir con esa normatividad. Si yo voy a importar, haciendo un paréntesis, neveras de China, que en un momento dado lo hice, la autoridad que regula la importación de neveras desde China lo hace el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo debo inscribirme ante el ministerio y siempre debo estar inscrito ante el BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, para poder interactuar con cada una de las entidades del Estado que regula el producto en su momento. Entonces, siempre debo cumplir esos requisitos para poder importar. Igualmente, ahorita hay una transición con las agencias de aduanas, pero igual, siempre debo estar representado en este momento, a menos que sea un importador muy grande o una zona franca, pero siempre debo estar acompañado de una agencia de aduanas para hacer mi proceso de importación desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista eh, como operativo, la agencia de aduanas tiene una expertise y conocimiento porque es el negocio puntual de ellos, que uno siempre debe de acompañarse porque tiene la relación directa con cada una de las entidades del Estado. Ah, ok, ok, Juan. Listo. Entonces, ya la siguiente pregunta, pues queríamos preguntar como por curiosidad que teníamos, como si existe una cantidad mínima para poder importar. Mira, vos estableces la logística internacional de los productos dependiendo del tipo de producto. Eso te marca el parámetro. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre comercial que establece el mercado. Puntualmente en el caso mío que trabajo fruta de mesa, ni logísticamente ni económicamente es viable hacer menos de un contenedor de 40 pies refrigerado por producto. Entonces, para mí lo mínimo con un proveedor es hacer un contenedor de 40 pies. Reefer, menos de eso no puedo hacer. ¿Por qué? Porque para el proveedor no es rentable ni para mí tampoco hacer menor cantidad, ni económicamente, ni logísticamente, ni operativamente. Y si vamos un poquito más al fondo, si quieres ser exitoso, no le puedes comprar en una temporada
de 56 semanas o de 12 meses. El negocio de la fruta se maneja por semanas. Estamos en la semana 41 y uno trabaja más que por semanas, por meses. Entonces uno no puede con un proveedor decir, te voy a comprar solamente en una sola semana. Es que decirle, yo por ejemplo acabo de cerrar la temporada de Europa y acabo de decirle a un proveedor, te voy a comprar durante 12 semanas 3 contenedores semanales. Y ya se vuelve algo atractivo para ellos y para mí, para la naviera, para todos los actores del mercado. Entonces, puntualmente en este negocio de la fruta, cantidad mínima un contenedor, pero para hacer un ejercicio realmente interesante, tienes que hacer programas, una programación semanas arriba. Sí, claro, eso va más que todo como ligado a la rentabilidad, eso, claro, ahí te entendemos. Sí, sí, pues un poquito a la estructura de costos que manejamos. Sí, claro, claro. No, Juan, y ya pues por terminar, pues ya con todo esto que nos contaste, ya vimos pues que las dos últimas preguntas ya como que no las respondiste, no sé si de pronto querés agregar algo, pues que era que cuánto tiempo duraba llevar a cabo una importación y pues ya nos dijiste por el tema de la pandemia y todo eso, pues el tiempo... cómo cambió todo esto. Y pues la última que era que si un agente de la aduana nos podría ofrecer asesoría para realizar alguna importación y pues también nos comentaste acerca de Mira, la agencia de aduanas, el tiempo de cuánto era una importación, Ujú. tienes que partirlo en dos. Y el principio es qué momento de la temporada estás, porque las frutas se cosechan. Por ejemplo, las manzanas, una manzana que te comes hoy de Chile fue cosechada en febrero. Por unos temas de conservación todavía está. Entonces, depende del momento de la temporada que estés y depende del origen. Si es Chile, un tránsito se te demora 11 días. Si es desde Génova, Italia, Cartagena, 14. Si es desde Génova, Italia hasta Buenaventura, son 32 días. Entonces hay que partirlo un poquitico. ¿Cuál es el origen y cuál es el destino y momento de la temporada? Por el lado de la importación. Y lo de la gente de aduanas, la agencia de aduanas te va a decir cuáles son los pasos a seguir. No va a asumir responsabilidades de ningún tipo en la asesoría que te dé y tampoco te va a asesorar en el proceso de compra, que es más importante que el proceso aduanero. El proceso aduanero no deja de ser un marco legal que está establecido y no va a cambiar. El proceso de compra lo vas a conocer cuando conozcas el mercado donde estás comprando. Acá hay que partirlo también como en varios pedazos. Ah, listo, Juan. No, bastante interesante todos los que nos contaste. De parte de Daniel y mía, de verdad, te agradecemos mucho. No, dale, con mucho gusto. Muy interesante tu empresa. Eh, Muchísimas Sí, gracias, de Juan, verdad. muchísimas gracias por la colaboración y lo que necesite, vos sabes. Dale, muchas gracias. Que va bien. Gracias, Juan. Dale, que estés Chao. bien.